Bienvenidos a mi cita médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen porque vamos a abordar un tema fundamental del cual todos tenemos que tener conocimiento y me refiero al llamado trastorno del espectro autista, lo que se conoce comúnmente como autismo, y es que el próximo domingo 2 de abril se conmemora el Día Mundial de este padecimiento. Y también vamos a abordar una intervención muy particular que es de gran utilidad, no nada más para aquellos pequeños o jóvenes que pertenecen al trastorno del espectro autista, sino también a quienes no padecen de autismo, a los llamados neurotípicos, a los niños neurotípicos. Así que es un gran gusto para mí dar la más cordial bienvenida en mi cita médica al doctor Gonzalo Laje, psiquiatra, quien se enlaza con nosotros desde Washington. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, platíquenos primero, ¿qué es el trastorno del espectro autista? ¿Cómo se define? Bueno, el espectro autista, como lo estás definiendo, es algo que va de una situación donde los síntomas son mínimos a otra donde los síntomas son muy marcados. Y estamos hablando de dificultades de comportamientos repetitivos, dificultades en la socialización, en la habilidad de comunicarse con otros niños, y de dificultades en general con el lenguaje. Entonces, cuando tenemos esta tríada, podemos hablar del espectro autista, que va desde síntomas muy leves hasta el otro lado del espectro, donde los síntomas son muy severos. Puede haber falta de lenguaje, puede haber complicaciones un poquito más severas. Doctor, ¿qué es lo que ocurre a nivel cerebral en el caso de un niño con algún grado de autismo? Esa es una excelente pregunta. Esto es información y conocimientos que estamos desarrollando. No tenemos una clara descripción de qué es lo que está ocurriendo en el cerebro. Lo que sí sabemos es que las dificultades que se observan y en estudios de resonancia magnética nuclear o de distintos tipos de estudios psicológicos, vemos que los niños tienen esa dificultad de entender la comunicación no verbal, a veces con lenguaje, con la habilidad de hablar, a veces sin lenguaje. Es decir, hay niños que no tienen la posibilidad de hablar. Y todos ellos sí vemos conductas repetitivas, cosas que están haciendo una y otra vez, que pueden tener distinto contenido. ¿Se ha podido aislar causas o factores de riesgo asociados con el desarrollo del trastorno del espectro autista? Este es otro punto muy importante porque también tenemos un poquito de dificultad de entender por qué ocurre. Lo que sí sabemos es que tiene un componente genético importante y eso ha sido bien determinado en muchos estudios. Pero también tiene que haber algún otro componente del entorno, digamos, de otro tipo de factores que afectan el desarrollo. Lo que sí sabemos es que esto no es culpa de los padres. Esto no es algo que los padres causan o provocan. Y esto es muy importante porque a través de los años hemos tenido un poquito de esta idea o esta sugestión que de alguna manera los padres lo han causado. Esto no tiene nada que ver con los padres, no está relacionado a la forma que los padres tratan a sus niños. Esto no tiene nada que ver con eso. Podemos pensar en el espectro autista o en el autismo como un trastorno que tiene mucho origen genético y tiene algunos otros componentes que todavía no hemos podido determinar. Y me gustaría también que clarifique la relación con las vacunas, que se ha hecho, que se ha dicho, que se ha comprobado en este sentido, doctor Laje. Las vacunas son perfectamente útiles y seguras. Es decir, no hay ningún indicio que las vacunas causen autismo. Déjeme decir esto de nuevo. No hay ningún indicio que las vacunas causen autismo. Es muy importante mantener el esquema de vacunación como corresponde.
Estos son, muchos estudios han tratado de responder esta pregunta y no han encontrado nada que vincule a las vacunas con el autismo. Doctor, ¿hay grados de gravedad, digamos, dentro del espectro autista? Se habla del síndrome de Asperger, de otros cuadros autistas que pues tal vez tienen una sintomatología más marcada. Explíquenos un poquito cómo podemos, digamos, estadificarlo tal vez. Claro. Bueno, esto es un poquito, vuelve a lo que veníamos hablando antes del tema del espectro. Podemos encontrar una persona autista con pocos síntomas, por ahí tienen lenguaje, tienen dificultades de intercambio social, tienen las conductas repetitivas. Tal vez el Asperger es un poquito este tipo de síndrome, este tipo de panorama. Los niños y los adultos con Asperger tienen lenguaje y a veces tienen muy buen lenguaje, pero a veces tienen dificultades con este intercambio social y tienen esas conductas repetitivas, esas perseveraciones. Por otro lado, cuando pensamos de algo más severo, vamos a encontrar niños que tienen un déficit intelectual, que tienen falta de lenguaje, que de alguna manera son mucho más dependientes y no se pueden valer por sí mismos en ninguna de las actividades que desarrollan. Entonces, digamos, eso requeriría muchísimo más supervisión, muchísimo más apoyo, muchísimos más servicios que por ahí alguien que esté en la otra punta del espectro como un niño o un adulto con Asperger. Doctor, vamos a hacer una pausa. Regresando, vamos a conversar con la doctora Blossom Madhuapokwa, quien es especialista en salud pública, para que nos hable un poquito acerca de qué tan grave es el tema del espectro autista a nivel mundial. Hacemos una pausa, continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Es un honor para mí dar la más cordial bienvenida a continuación a la doctora Blossom Madhuapokwa. Ella es experta internacional en salud pública y nos va a platicar acerca de la situación del espectro autista alrededor del mundo. Dr. Madhuapokwa, thank you very much for being with us. It's an honor to have you. Thank you so much, Dr. Perez. Thank you so much for having me. Dr. Madhuapokwa, please tell us, what are the global challenges faced by families and caregivers of children with autism, and how do they vary across different regions of the world? That's a great question, Dr. Perez. In looking at the global challenges encountered by individuals that care for people with autism, we have to start from the beginning. That is recognizing the symptoms, early diagnosis. It's a huge challenge, particularly in places like Nigeria, where the awareness is very low. You have children being diagnosed even into their teens. And late diagnosis means late management and poorer outcomes. Another challenge that individuals that care for people with autism face, another challenge is financial difficulties. Like a place like Nigeria, I mean, it's very, very expensive to care for individuals with autism. Healthcare access is very minimal for most of the population. Health insurance is not readily available. So you find out that individuals that care for people with autism quickly fall into financial difficulties once they start to treat that illness. I know friends who have lost their homes because they have to sell their homes to be able to care for their children. Another key problem that we're facing is stigmatization of these individuals that have autism. So these are a few of the global challenges that we're facing in managing individuals with autism.
Yes, that's terrible. And Dr. Madwafokwa, how do various countries' healthcare system address the needs of individuals with autism, and what improvements are needed in your point of view? So different countries address these issues based on the availability of the resources. For example, the US, early diagnosis is available, therapy, educational services available, medications are available. If a family has insurance, they can take advantage of these services. In a place like the UK, for example, these services are available for all individuals, but you have to wait in a very long line before your child is seen. In a place like Nigeria, can you believe that we have 250 psychiatrists in the entire country of 230 million people? So it's one psychiatrist to a million people. So you can see that access to healthcare, so we have late diagnosis for individuals with autism, you have very limited availability of treatments, therapy, speech therapists, educational therapists. You have, in the entire country, we only have 13 educational facilities for people with autism. So these are the challenges. We need to increase access to early diagnosis. We need increased training for healthcare workers, and we need to increase the number of educational facilities that we have for people with autism. Yes, it's a very hard situation. How can public health messaging about autism be improved globally to reduce the stigma and raise awareness? That's a great question, Dr. Perez. So the first thing that we have to do is we have to change the way we address individuals with autism. You see most people addressing them as an autistic person, an autistic child. No, they are people with autism. So we need to recognize they are people first before we identify whatever illness that they are being treated for. So that's the first thing that we need to do. The second thing that we need to do is we need to bring people with autism, we need to bring advocacy groups to the table when we're crafting messages for these individuals, because they know exactly where the gaps are. They know exactly the kind of messages that we need to bring out to the public. Another thing that we need to address and recognize is that autism is on a spectrum. So it's not one size fits all. We have individuals with autism with very high IQ. We have individuals with autism that have done great things in the world, people like Albert Einstein, Charles Darwin. I mean, these individuals were people with autism, but they went ahead to do great things. So we need to bring out that message to the world and to say, these are great people. We just need to recognize that they have this illness that they're treating, but that doesn't make them any less human than the rest of us. Let's do a pause, Dr. Madwafokwa, and we come back with other topics regarding to autism internationally. Hacemos una pausa. Great. Estamos con más. Gracias por continuar con nosotros. En Mi Cita Médica seguimos conversando con la doctora Blossom Madwafokwa, experta internacional en salud pública. And Dr. Madwafokwa, what resources and support are available for schools and teachers worldwide to accommodate students with autism? So schools are a very important resource for individuals, children with autism, because it provides an opportunity to provide interventions for these children. To look at what resources are available to schools and teachers, I'm going to provide what I call the 3 R's. So the first R is to be able to build capacity among the teachers and the schools to be able to recognize the symptoms and the signs of autism, because these individuals might be the first people to actually identify that a child might have this disease. The second thing is, the second R
is to reduce stigmatization. These schools are a great platform where teachers, people that work in school can actually teach other children, neurotypical children, about these, how to provide empathy, how to provide compassion, so that this is not stigmatized among the children and even in the community as a whole. And then the third is reaching out. The third R is reaching out. We need to provide the teachers and the schools with information as to who they can reach out to for help. Like in Nigeria, a child is diagnosed with autism and people don't know who to reach out to. They don't know what therapists to reach out to. They don't know what psychiatrists to reach out to. So they need to know, who do you reach out to when you identify these signs and symptoms? So I call them the 3 R's. Very important to keep in mind these 3 R's. Thank you so much, Dr. Madwafokwa, for letting us know. And what role do cultural beliefs and practices play in the understanding and treatment of autism globally, and how can they be addressed? Yes, that's a great question, because cultural beliefs actually play a huge role in early diagnosis. In a lot of communities, because these individuals are stigmatized, because the illness is stigmatized, when parents notice a few symptoms, they want to hide it. They don't want to seek help from their healthcare providers. So as a result, these children are diagnosed really late. Like in a place like Nigeria, children get diagnosed really late in their teens and in their 20s. So that's one way that cultural beliefs have an effect. Another thing is in treatment. In places like Nigeria, for example, sometimes when they're diagnosed, rather than seeking help, therapy, and medications, many people will go to the churches and to go to the mosque to seek help and prayers. So that now delays the onset of treatment. So this is another way that cultural beliefs have an impact on treatment. What we can do is to educate the public. In Nigeria, there's something we call the town criers. So what they do is they go around the communities with loud megaphones and they provide health information to the public. We can use social media, we can use traditional media, just like we're speaking about it right now. These are ways that we can provide information to the public to sort of demystify this illness and help in building these individuals with autism. Dr. Madwafokwa, thank you very much for being with us. It has been an honor to have you, and thank you for your time and knowledge. Thank you so much for having me, Dr. Perez. Thank you so much. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor Gonzalo Laje. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca del autismo, ya que el 2 de abril se conmemora el Día Mundial de este padecimiento. Doctor Gonzalo Laje, psiquiatra, explíquenos, por favor, ¿en qué consiste esta intervención que usted desarrolló y que es única a nivel mundial, el MIND? Platíquenos un poquito a qué se refiere. Bueno, MIND es una asociación sin fines de lucro que hemos creado para desarrollar este programa, que es un programa de grupos donde presentamos o de alguna manera introducimos habilidades sociales para los niños autistas. Lo que es distinto en nuestro programa es que está muy claro que las actividades en grupo son una de las mejores formas de aprender algo. Y en este caso hemos creado grupos donde los niños autistas aprenden de niños normotípicos o no autistas a hacer intercambios sociales. Esto es distinto porque tradicionalmente estos grupos ya existían, pero solamente con niños autistas. Entonces no había alguna forma o de ninguna manera la forma de crear un modelo, de modelar esto con un niño de la misma edad
que presente la forma de socializar que tienen los niños ahora. Entonces, digamos, nuestra propuesta es diferente por eso, porque tenemos estos grupos de niños normotípicos que enseñan a los niños autistas la forma de comunicación. Pero a su vez, también los niños autistas enseñan a los niños normotípicos cómo funciona su cerebro, cómo funciona su comunicación, para que los dos puedan entenderse e integrarse mucho mejor. Parte de los beneficios que estos grupos nos van a dar incluyen mucha mayor integración, porque los niños autistas van a poder integrarse mejor, porque van a entender mejor su entorno, pero también los niños no autistas los van a poder integrar a los niños autistas, entenderlos y de alguna manera prevenir estas situaciones como bullying o como abuso entre los niños y dificultades escolares que existen en este momento. ¿Cuál es la eficacia de esta intervención para los niños que se encuentran dentro del trastorno del espectro autista? La eficacia de estas intervenciones depende mucho de la intensidad de la intervención y de la repetición. Los niños autistas requieren, en su aprendizaje, requieren repetición de la actividad, porque esto para ellos no es intuitivo. Es decir, no es que uno mira algo y inmediatamente puede deducir cómo funciona. Para ellos esto es distinto. Para ellos lo tienen que entender de una forma mucho más racional, de una forma mucho más específica y guiada. Y con este tipo de intervención y con la repetición de la intervención, tenemos mejores resultados digamos, en la sociabilidad y la socialización de los niños autistas. ¿Hay alguna característica de los niños dentro del espectro autista que se puedan beneficiar mejor de esta intervención? Bueno, por supuesto, necesitamos que los niños tengan lenguaje, que se puedan comunicar. Digamos, de alguna manera, su lenguaje oral va a determinar si pueden participar o no de estas intervenciones. Aquellos niños que están un poquito más allá o más hacia el extremo de este espectro autista van a tener dificultades porque, por supuesto, sin comunicación verbal se nos hace un poquito más difícil la participación en estos grupos. Ese sería por ahí el requisito más importante. Y después, un poquito, digamos, tener la paciencia y las posibilidades de comportamiento de participar en un grupo con otros niños. Doctor Laje, y en el caso de los niños que no tienen autismo, ¿cuál sería el beneficio, digamos, para ellos de estar en contacto y estar en estos grupos de niños dentro del espectro autista? Claro, esa es, digamos, es la pregunta que todos los padres se están preguntando. Para esto hemos desarrollado nuestra asociación sin fines de lucro, porque lo que hacemos es darle horas de servicio comunitario. Es decir, todos los niños que participan en estos grupos, autistas y no autistas, reciben horas de servicio comunitario. En nuestro condado, estas horas son necesarias para la graduación de la escuela secundaria, del high school, por lo que todos los niños necesitan acumular estas horas. Esta es una forma, una alternativa más que ofrecemos a los padres y a los niños para que puedan obtener sus horas de servicio comunitario y además aprender algo sobre los niños autistas y al mismo tiempo que los niños autistas aprendan algo sobre ellos. Claro, y me imagino que esto también ayuda a desarrollar la empatía en los niños, a entender que hay personas que son diferentes y que todos vivimos en un mundo y que todos tenemos que aprender a convivir, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es nuestro objetivo. Que de alguna manera los niños puedan entenderse mutuamente para que puedan llevarse mejor, para que puedan integrarse, que puedan participar de todas las actividades que los niños disfrutan participando.
Pues doctor Laje, le agradezco muchísimo su valioso tiempo y sus conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias, así es como llegamos al final de este espacio. Muchas gracias a mis compañeros allá en Televisa, California, a todo el equipo que hace posible la realización de mi cita médica y por supuesto, gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.